tardes, amada audiencia, que el Señor les bendiga. Nuevamente hoy, 4:33 exactos de la tarde, día viernes, segunda temporada de la cuarentena. Y vamos a orar esta tarde para bendecir el santo nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por nuestra amable y fina audiencia que todas las tardes nos conectamos a través de este medio de comunicación para darte la gloria, para exaltarte, para bendecirte y magnificar tu misericordia eternamente y para siempre. Gracias, Señor, porque está prácticamente el cierre de otra semana donde estamos en una situación nunca antes vivida. Te ruego, amado Espíritu Santo, que esta tarde la gracia, la bendición y la fortaleza de tu Santo Espíritu venga sobre la iglesia, el aguante, la paciencia, para que podamos soportar estos días que estamos solos, Señor. Te ruego por aquellos hermanos y hermanas que están desalentados, desesperanzados, que están aprisionados en sus cubículos mentales y que no tienen un buen horizonte. Te ruego que esta tarde tu presencia, sobre todo tu palabra, produzca en ellos el milagro de la fe, para que puedan así combatir cada día que nos espera por delante. Señor, gracias porque tú eres el dador de la vida. Tu palabra es la verdad albergada en el asiento de nuestras emociones y alimentando nuestro cerebro con la intelectualidad que viene del cielo, la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría llena nuestros estanques y podemos tener provisión espiritual para los días que se aproximan. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan celestial. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo, y que cada tarde y que cada mañana podamos reflexionar acerca de nuestra conducta y nuestro accionar en nuestro pasado y en nuestro presente, para que podamos hacer correctivos a nuestro futuro. Señor, tú eres nuestro presente, pero también has estado en nuestro pasado, y proyéctanos hacia el futuro, porque tú eres nuestro mañana. Señor, ten misericordia de nosotros, apaciéntanos, alberga tu presencia en nuestro interior y que cada día podamos conocer más y más de tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra santifica nuestros corazones, tu palabra arde en el interior de nuestro corazón. Con ella cada mañana sentimos el calor de tu espíritu, sentimos la presencia del Santo de Israel. Sentimos que hay esperanza, pues somos prisioneros de esperanza. Toma las personas que escuchan esta transmisión, abrígalos, escóndalos bajo el manto precioso y glorioso que tú tienes. Escóndelas en la mano de preciosa horadada por los clavos. Guárdalos, Señor, de toda peste destructora, sobre todo, Señor, de la peste destructora. Bendícelos, Señor. Bendice a cada persona, cada hermano, a cada hermana que es parte de tu cuerpo. Bendice a aquellos que han entendido que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahuyenta de ellos todo espíritu de cobardía, de temor. Ahuyenta de ellos aquello que los hace retroceder mentalmente, y que ellos puedan alejar al mal vecino de sus vidas y puedan estar cada día, Señor, en victoria. Agradecemos tu misericordia, la cercanía que tenemos contigo, el fuego en el altar, el fuego precioso en el altar, que cada mañana es avivado con el recuerdo de tu presencia y que sentimos en nuestro interior. Bendice, Señor, a aquellos que todavía se guardan para ti, que viven en santidad para ti, que te aman por sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su ser, con todo su corazón. Aquellos que no han olvidado tus preceptos para ponerlos por obra. Aquellos que siguen siendo cristianos legítimos, hijos de Dios, un remanente, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Que ese pueblo adquirido por Dios siempre preserve la antorcha del avivamiento en el corazón. No sabemos qué nos depara el mañana y tampoco estamos afanados ni turbados. Estamos esperando en ti, confiando en ti. Por nada estéis afanosos, dice tu palabra. Joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan. Por eso, Señor, cada tarde magnifico tu nombre públicamente, anuncio tus verdades, avivo el fuego en el altar, el fuego precioso que se encendió siendo un niño y que todavía se preserva por misericordia. Gracias, Señor, por los cientos y cientos y cientos que hay en todo el mundo pidiendo lo mismo, misericordia, pero sobre todo por aquellos, Señor, que están tranquilos y confiando en Jehová de los ejércitos. Señor, confiamos en que si 1000 y 10,000 caen a nuestra diestra, no llegarán hasta nosotros, porque tenemos a Jehová que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. Y en nuestra habitación eres tú, el Altísimo, el Santísimo, el Glorioso, el Poderoso, el Soberano de todas las naciones, el que es y el que era, y sobre todo el que ha de venir. Cuenta, Señor, con la preservación de tu grey. Cuenta, Señor, con tus ovejas que están a la expectativa de lo que el verdadero pastor de los pastores quiera hacer. Estamos tranquilos, Señor, que haya un parte de tranquilidad en el corazón de los hermanos, en el corazón de los oyentes, que se marque una diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que estemos tranquilos esperando en que tú eres nuestro pan de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las cosas que antes fueron escritas será el título del mensaje esta tarde preciosa. Las cosas que antes fueron escritas. Punto de partida, libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre lo digo, hablamos de todo un poco basados en la palabra santa del Señor. Ayer estuvimos hablando de un héroe, un paladín del Evangelio, o mejor, del pueblo del Señor hebreo, Moisés, un hombre que marcó un hito, un punto aparte en la historia. Y estuvimos hablando que sacó al pueblo de un exilio de 400 años, de un periodo de esclavitud de más o menos 120 años. Y dicen que todos los hebreos tienen una semilla de Moisés, tanto los que estuvieron antes, uno en cada generación, y que era un potencial de Moisés, y más todavía los que vinieron después. Existe una extensión de Moisés en cada generación. Moisés en cada judío podía anular el exilio del pueblo de Israel, solo que así como no se conoce el lugar de la sepultura de Moisés, cuando van a visitar al justo cuya sepultura conocen los patriarcas, ellos no pueden llegar a ese nivel de Moisés, porque Moisés fue enterrado por Dios. Estuvimos hablando acerca de todo esto el día de ayer. Nadie sabe el por qué. Dicen los tecnócratas en los temas bíblicos que los de arriba lo ven a Moisés abajo y los de abajo lo ven arriba, y que habían otras corrientes conocidas. Hablamos de otra corriente que ningún hombre supo, y Moisés es llamado hombre. Moisés en peculiar, él era llamado hombre, que el mismo Moisés no supo el lugar donde está enterrado. Me preguntaban algunos hermanos cómo Moisés lo sabía. Pues dice esta traducción que el mismo Moisés no supo dónde está enterrado. No solo que nadie lo sabe,
tampoco Moisés mismo lo sabe. Y esta información se necesita una pizca de sal para entenderla. Es algo sorprendente porque Moisés está allí, pero no sabe dónde está enterrado, podríamos decir. El mismo Moisés se encuentra dentro de la sepultura y no sabe dónde está. Es algo sorprendente. Pero ¿de dónde se interpreta esto? Y estábamos diciendo, estoy haciendo un resumen, ningún hombre lo supo. Ningún hombre lo supo. Sería el mismo Moisés, el propio Moisés, que no sabía dónde, en qué lugar está enterrado. El Moisés espiritual, según Números capítulo 12, versículo 3, y una frase que di ayer, Ish, finaliza en H, hombre. Teóricamente es un detalle muy pequeño, pero muy significativo. Hablábamos ayer, el hombre espiritual, que el Moisés espiritual no sabe dónde está sepultado. Dimos algunos versículos, pero sí el hombre espiritual, ¿cómo pudo ser enterrado? Haríamos esa pregunta. Si este hombre no sabe dónde está, que esté muerto, inaplicable, o sea, no aplica esa apreciación, no corresponde. Podríamos hacer esas preguntas, esos cuestionarios. Si este hombre es muy manso, cual nunca hubo, y mi alma como el polvo seré todo, dice una frase, entonces para él lo más natural, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El más humilde de sobre la faz de la tierra no sabe dónde está enterrado el hombre Moisés, el hombre espiritual Moisés, el más modesto, manso sobre la faz de la tierra. Y estábamos también hablando acerca de la transfiguración. Hay algunos versículos profundos, pero no quiero detenerme más en este tema. Solo quiero finalizar con algunas citas bíblicas para que usted estudie en su casa. El mismo Moisés no sabe dónde está sepultado. Mire en su casa Mateo 22, versículo 6, Mateo 23, versículo 35 y 36, Mateo 23, versículo 37, Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Este misterio, podríamos finalizar, oculta la fuerza de su esencia. Es solo Dios sabe por qué todavía hay un exilio en Israel. El pueblo que teme a su rey, el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios. Decíamos finalizando que las cosas secretas pertenecen a nuestro amado Señor. Mateo capítulo 24, versículo 36. Vamos a mirarlo esta tarde preciosa. Dice la palabra del Señor. 36, pero del día y de la hora nadie sabe. Nos habla de los secretos de Dios. 25:13, pero mientras ellas iban a comprar, 25:13 exactamente la palabra, velad pues porque no sabéis el día ni sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Secretos que le pertenecen solo a nuestro amado Señor Jesucristo, o a nuestro amado Dios, podríamos decir. Solo el Padre posee la información exacta del día y la hora y la fecha con relación a los secretos que a Él le competen. Podríamos ver también el libro de Hechos. Estoy cerrando el tema de ayer, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Saldremos de la esclavitud? Y el versículo 7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. También podríamos ver este mismo libro y engancharnos en el mensaje de la palabra del Señor, capítulo 17, versículo 26, dice la palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es la palabra del Señor, es el cierre de este mensaje. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ayer no tuvimos el tiempo suficiente, queríamos cortar en ese momento. Y dice la palabra: Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. También podríamos ver un poco más adelante la palabra del Señor,
libro de Efesios. Acompáñeme por favor, capítulo 1, versículo 10 del libro de Efesios. Dice la palabra del Señor: y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos habla acerca del tiempo precioso que solamente nuestro amado Dios conoce, el tiempo que solamente Él maneja y los secretos que tiene nuestro amado Padre. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero ahora podríamos entrar a este nuevo tema, las cosas que antes fueron escritas, y trasladarnos al libro de Levítico. Nos atrasamos en el tiempo, podríamos decir. Libro de Levítico, el capítulo 10, el versículo 1. Y vamos añadiendo a todos estos eslabones esta cadena preciosa de la palabra del Señor que trae bendición al oyente. Levítico capítulo 10, versículo 1 nos habla acerca de dos personajes muy conocidos en la historia bíblica, muy masticados en los predicadores contemporáneos y los antes de nosotros. Y con toda seguridad se seguirá descubriendo más y más acerca de estos personajes. El uno se llama Nadab, son dos hermanos, Nadab y Abiú, hijos de Aarón exactamente. Su padre era Aarón. Dice también el capítulo 16 de este mismo libro, ya tenemos un marco, un padre, dos hijos, con una característica. El versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, o sea, de sus sobrinos, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. En un subtítulo de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, podríamos colocarle los sobrinos de Moisés. Éxodo capítulo 6, vaya hilando esta historia. La mayoría de las personas que leen la palabra del Señor saben el principio y el final de la historia, pero vamos a tratar de tejer una preciosa pieza para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú y a Eliezer y a Itamar. Aquí nos habla acerca del origen de estos dos hombres, Nadab y Abiú. Dicen que era hijo de Aarón, que su madre se llamaba Elisabet. Ahí tenemos ya un marco familiar. Volvamos al libro de Éxodo, el capítulo 24 de este mismo libro. Vaya tejiendo conmigo la historia, por favor. El versículo 1 del capítulo 24 dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú. Aquí estamos hablando, o aquí está diciendo la palabra del Señor, la importancia en la línea sacerdotal que tenían estos dos hermanos, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Y luego en la escala dice: y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Os inclinaréis desde lejos. O sea, hacían parte de la comisión, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Estaban en la comitiva, podríamos decir, de la realeza del pueblo que estaba saliendo de Egipto. Exactamente eso nos dice la palabra santa del Señor. El capítulo 28, el versículo 1 dice: hará llegar de delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, a Eliezer y a Itamar, hijos de Aarón. Y dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, y ahí viene una explicación de la organización de las vestiduras de los sacerdotes. Así que estos hombres no eran cualquier hombre. También dice el libro de Números, estoy tratando de resaltar la importancia de estos dos sacerdotes en el tiempo de Moisés. Capítulo 30, o mejor el Números capítulo 3. Números capítulo 3. Vamos rápidamente a la palabra del Señor.
Números capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: estos son los hombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, bendita la gloria del Señor, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Estos eran hombres llenos de la unción, eran hombres de una casta sacerdotal interesante. Estos son los descendientes de Moisés, sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a quienes se invistió para ejercer el sacerdocio. Entraron a la presencia del Señor de Israel, dice la historia alterna, después de haber tomado vino. A ver, hay un asunto de pecado que luego se dice y se narra en el versículo 4, pero en ese punto aparte hubo un espacio de tiempo donde ellos ejercieron, y luego entra el pecado de ellos y por cual mueren inmediatamente. Algunas corrientes, algunas interpretaciones de aquellos que descubren el mensaje del texto, dicen que ellos entraron después de haber tomado vino, entre comillas. No era el vino ese barato que se consume hoy día para entontecer a los simples, sino que era un vino especial y era prohibido. Un sacerdote no podía ofrecer holocausto a Jehová después de haber tomado vino o después de haberse embriagado con vino. En algunos tratados se descubre que el vino traduce lo secreto. Échale una pizca de sal a esta información. En algunos tratados se descubre que el vino traduce lo secreto, que el vino, la traducción exacta es secreto. Vino y secreto es lo mismo en la literatura hebrea o oriental. Estamos hablando en el contexto oriental, en la casta sacerdotal. El vino significa entender el secreto. Más adelante estaremos uniendo esta hilación. Lo profundo de algo, el secreto en lo profundo de algo es la uva. Aunque está la uva, pero hay un secreto en el vino. El vino representa el secreto. Cuando ellos entraron con vino, significa que ellos entendieron el secreto que había en el incienso. Son versiones, historias alternas a la palabra, pero que me apego a ella por la fuente de información que me las provee. Entendieron de qué se trataba el incienso. Con un solo nudo me ato a Dios, es lo que dice la historia alterna judía. El incienso nos une a Dios, era lo que replicaba la casta sacerdotal. Recordemos que este lenguaje es figura o sombra de lo que iba a venir. Por eso te pido que contextualices la información que tienes con esta nueva información que trato de plasmar bajo el contenido bíblico. Ellos entendieron lo profundo del incienso y por eso entraron con un toré. El toré era algo así como una ofrenda extraña que Dios no había ordenado ofrecer. En la antigüedad se ofrecía mucho incienso a ídolos paganos. El libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 1, había las características específicas acerca del incienso. Dice la palabra del Señor: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás, un altar diferente. Era la segunda ofrenda, como en alguna ocasión hemos estado viendo. Esta era la segunda ofrenda con un altar específico para quemar el incienso. Pero estos hombres trataban de alterar este concepto que Dios les había dado. Era ese altar segundo, más sagrado en el santuario de Dios. Cosa delicadísima. Era la instrucción que Dios había establecido para el beneficio del ofrendante. Esta pieza debería de estar puesta al frente, o generalmente estaba mejor puesta al frente del velo. Recuerda que esto es sombra de lo porvenir, el cual separaba el lugar santísimo del lugar santo, y estaba en el centro del lugar santo, entre el candelabro precioso y la mesa del pan de la presencia. Bendita la gloria del Señor. Ahí pues más o menos es el panorama que nos está dejando frente a lo que estos hombres pudieron profanar y por el cual fueron depuestos de la tierra y instantáneamente fueron masacrados, podríamos decir, por la ira de Dios.
al igual que el arca del pacto, este lugar donde se ofrecía el incienso estaba puesto en el lado oeste del lugar santísimo y simbolizaba en este tiempo presente las oraciones del pueblo de Dios. Ninguna otra clase de incienso, aparte del que Dios formula, debería de haber sido usado. Catorec, el fuego extraño, el fuego impuro, el incienso extraño, el fuego de afuera. Vamos a Apocalipsis, lo hemos leído cientos de veces, pero me gusta releerlo para que quede en la retina del que escucha. El versículo, podríamos leer el 4, dice: de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Ojo a esto: el humo del incienso con las oraciones de los santos. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Y si vemos el versículo 11, dice, aquí podríamos abrir un abrebocas o un entre comillas: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en amargo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Podríamos abrir comillas esta preciosa tarde para adentrarnos un poco en otra página, pero no pierda la hilación. Podríamos trasladarnos al libro de Éxodo, el capítulo 15, el versículo 22. En el 21 se estaban acabando las celebraciones, los festejos. Se estaba celebrando la fiesta porque se habían abierto las aguas y el pueblo había entrado. No había esa tristeza, sino esa alegría, porque estaban festejando que Dios les había dado una titánica respuesta. Y cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 15, el versículo 22, podría leerlos en casa hasta el 27, dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, se acamparon allí junto a las aguas. Y hay un punto aparte, pero la historia pequeñita que hay en el agua amarga de Mara, después de los festejos, no había para tomar aguas, las aguas estaban amargas, y entonces dice literalmente que ellos vieron el agua, ya no necesitaban que las aguas se abrieran, sino que necesitaban tomar el agua. A su nombre sea la gloria. Y que entonces Dios le mostró un árbol. Extraña historia, pareciese extraña. Dios le mostró un árbol, el versículo 25, literal, le mostró un árbol, el árbol es amargo, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, una reacción química extraña, amargo más amargo, dulce. Y allí, escúcheme bien esto, no podemos pasarlo de largo. Allí le dio Dios estatutos, le dio ordenanzas, y allí los probó. Y el versículo 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero allí el Señor, en esa reacción química de amargo más amargo, igual dulce, el Señor le dio estatutos y le dio ordenanzas a su pueblo, y le dijo: ustedes van a ser mi pueblo, pero tienen que guardar mis estatutos. No había aguas dulces, estaban amargas. Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron. Ahí hay una conexión entre la ruptura del mar y el agua de Mara. Volvamos a los sobrinos de Moisés. Tengamos en cuenta esto. Se abrieron las aguas y luego tuvieron que beber las aguas. Seguimos con la historia de Moisés. Eran sacerdotes muy grandes, sus sobrinos, con fuertes presencia de Dios en ellos. Habían sido seleccionados por Dios de la casta sacerdotal, sobrino de este gran hombre Moisés, sacerdotes muy fuertes, con mucha fuerza, y ellos entraron un incienso que Dios no ordenó traer de su propia voluntad. El mismo día de la inauguración de este altar murieron. Pero ¿qué sería lo que pasó? Todo el error fue algo que no se les ordenó. El error de ellos fue que Dios no les había ordenado
que cambiaran la especie del incienso, porque Dios ya había dicho, les voy a dar estatutos y les voy a dar ordenanzas, y ustedes tienen que hacer mis mandamientos y van a guardar mis estatutos, y ninguna plaga el Señor es sanador, aleluya. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es una palabra preciosa que el Señor nos entrega esta tarde. Una tarde en un lenguaje simple, en un lugar simple, sencillo, pero que el Señor ha respaldado su palabra. Aprovecho esta tarde para contar un testimonio. El domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 30, cómo el Señor había levantado de la muerte a su siervo David de una fiebre titánica, y él estaba en la noche a punto de morir, pero a la mañana siguiente dice, has cambiado mi lamento en danza. Estábamos en eso, y en la tarde me llamó una hermana de la congregación que por la gracia del Señor estoy pastoreando, y me dijo, pastor, mi hermano se está muriendo. Yo quiero, por favor, vía telefónica, que usted haga una oración por él y que lo lleve a la oración de fe para que su vida pueda ser salvada. En ese momento ya de la clínica, del hospital, le habían dicho, llévese en este señor, atiéndalo en casa, porque va a morir. Y ella pues estaba aterrorizada, su hermano estaba gritando, él decía que sentía los terrores de la muerte que venía por él. Y en efecto, cuando me pasaron, era la voz de una persona atormentada. Me dijo, me estoy muriendo, ayúdeme por favor, no aguanto los dolores, me estoy muriendo. Y yo empecé a hacer una oración con él. Le dije, usted puede repetir lo que yo estoy diciendo, simplemente repetir lo que dice Isaías 53, no hay otra fórmula, lo que dice la palabra del Señor, yo soy tu sanador. Y le dije, repita conmigo, Señor, que se haga tu santa y preciosa voluntad, y que no se haga como yo, sino como tú. Y dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y colgué. 3 días después, la hermana me escribe y me dice, pastor, estoy feliz, Dios levantó a mi hermano de las mismas puertas de la muerte, él ya se está trasladando a su lugar de trabajo, y dice que cuando quiera pueden ir a abrir una iglesia en el lugar donde él vive. A su nombre sea toda la gloria. Continuemos. Todo el error fue hacer algo que no se les ordenó, algo que el Señor no había establecido para que ellos hicieran. Capítulo 6, versículo 1 de Deuteronomio dice, estos pues son los mandamientos, son los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vas a poseer. Capítulo 4, versículo 1, siempre el Señor daba directrices a su pueblo. Capítulo 4, versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y no se salgan ni a la derecha ni a la izquierda, y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice el versículo 2, muy importante, no os añadiréis a la palabra que yo os mando, tampoco disminuiréis de ella, para que el Señor dio todo un ciclo, dio todo una envergadura, dio unos anillos, unos filtros, para que no se altere la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y quiero decirle algo en esta tarde, lo que tenga que hacer el Señor lo hará para atrapar la atención de su iglesia, que en muchas ocasiones se ha perturbado, podríamos decir, ha perdido la atención de la originalidad, de la esencia mística de la palabra, para en alguna ocasión colocar sus ojos en cosas que no bendicen. Sigamos, el versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis hacia el medio de la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. El versículo 14 dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual vas a pasar. El versículo 45 dice la palabra del Señor, estos son los testimonios, estos son los estatutos y estos son los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bendita palabra del Señor.
Ezequiel capítulo 37, el versículo 24, dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Me bendice esta palabra. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Porque en el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 11, exactamente nos enseña quién iba a ser el mismo pastor o el solo pastor. Dice la palabra: yo soy el buen pastor, punto. El Señor direcciona sus ovejas. El Señor, en esta ausencia pastoral, nos invita a que miremos al buen pastor, el pastor de los pastores. Y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy en día, que las ovejas no tienen una figura visible, un pastor puesto en la congregación, tenemos al pastor de los pastores, que nos apacienta y nos recuerda lo que debemos de hacer cada día. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado solos, Él no se ha ido. Bendita la gloria del Señor. Él está cada día apacentando a su rebaño. Nos ordenaste. Viene toda la obediencia sobre el pueblo del Señor. El Señor dictamina órdenes para que venga la obediencia sobre ellos. Le da unos preceptos, una forma, un formato a seguir, pero ellos no obedecieron a lo ordenado. El libro de Juan, el capítulo 15, trayéndonos esta iluminación preciosa de la palabra del Señor, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 6 dice: el que no permanece en mí, dice la palabra del Señor. Recuerda la historia que estoy contando de los sobrinos de Moisés. El que no permanece en mis ordenanzas, en mis estatutos, en mis preceptos, en mi camino y en mi ley, obedeciendo a la voz del pastor de los pastores, dice: el que en mí no permanece será echado fuera. Y dice: y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres que no obedecieron a la verdad después de haber sido seleccionados para la casta sacerdotal? Un precioso privilegio de parte del Señor. Estaba estableciendo lo que iba a ser la sombra de lo que hoy estamos nosotros viviendo. Y como no permanecieron en la vid verdadera, sino que alteraron el precepto, o quisieron alterar el precepto de la vid, el mismo día de establecer el culto, la ofrenda, la oración santa al Señor, el incienso aromático del altar que sube hasta la presencia del Señor, fueron echados al fuego y ardieron. Bendita la gloria del Señor. Precioso. En esta temporada, amados hermanos, que se pregunta tanta gente: ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Unos dicen se acerca, otros dicen se aleja, otros dicen el Señor dice así, está sucediendo esta pandemia por esto y esto. En el propio Israel, alguna casta rabínica dijo: esto pasó para depurar al pueblo de Dios, pero esos que estaban diciendo eso murieron. Otros dijeron: esto pasó para que se respete el Shabbat y no se altere el Shabbat, pero no pueden realizar el Shabbat o guardar el sábado porque no pueden ir a las sinagogas. Pero nosotros, con seriedad, en el pueblo occidental, formulando una pregunta serias y diciendo: ¿qué está pasando? Pues quiero decirle, hermanos, que la conclusión espiritual sería: la respuesta está dentro. Y la respuesta es que no hay respuesta. Aleluya. Qué hermosos los misterios de Dios. ¿Por qué, Señor, se mueren cientos en Europa? ¿Por qué, Señor, se mueren cientos en New York? ¿Por qué, Señor, se mueren cientos en los Estados Unidos? ¿Por qué está colapsando la economía, el petróleo, las finanzas, el dólar? Cientos sin trabajo. Pues la respuesta es que no hay respuesta. Aleluya. Me gusta el misterio de Dios. Me gusta lo que Dios hace para capturar la atención de su iglesia, de su amada, de su virtuosa, de la niña de sus ojos. Esperar dentro del proceso sería la respuesta sabia, salomónica. Esperar dentro del proceso. La respuesta no lo sé, pero avanzo hacia la respuesta. Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor nos invita a la paz, a la tranquilidad, a que por nada estemos afanosos. ¿Qué Dios quiere de nosotros?
Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción. Es una aflicción que está azotando al mundo. La pandemia, el coronavirus está azotando la economía. Están diciendo que dentro de año y medio no habrá más reuniones, más convocatorias. Pero el Señor tiene el control, amado hermano, amada iglesia del Señor, amadas semillas de mostaza. Pero confiad, nuestra confianza no puede tambalear. Nuestra esperanza no puede socavarse por la información bombardeando nuestros sentidos y haciéndonos decaer. Dice, yo he vencido a ese mundo. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Se abrió el mar y todo se solucionó. María tocó el pandero y danzó ante la presencia del Señor y cantó un coro. Pero luego llegaron a Mara, empezó otro problema. Y ellos dijeron, ok, se abrió el mar, pero ya se les había olvidado la experiencia anterior. Ahora nos estamos muriendo de sed. ¿Qué era más complicado? ¿Morir en manos del ejército egipcio o morir a causa de la sed y la deshidratación en el oriente? Pues el Señor les envió la respuesta. Su nombre sea la gloria. Ellos pensaron que todo se habría solucionado. No. La palabra dice que no había solución todavía. Bendita la gloria del Señor. Después de la euforia, llegaron donde no había agua y necesitaban tomar el agua. No abrir el agua. No se necesitaba que el mar se abriera, sino tomar el agua. Podríamos traerlo con ríos de agua de vida, pero seguiremos adelante. Tomar el agua para su supervivencia. El agua estaba amarga y el árbol que le echaron también es amargo. Amargo con amargo salió dulce. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Bendito el Señor, capítulo 10, versículo 10. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargo a mi vientre. Me supo amargo el librito que comí. Y estamos hablando que amargo más amargo dio dulce. Ezequiel capítulo 2. Estoy tomando simplemente versículos de la palabra del Señor. El versículo 6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas de delante de ellos, porque son casa rebelde. Dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El versículo 8 dice, me gusta esto, escuchen o dejen de escuchar. Me alienta a seguir adelante esta palabra. Habla, escuchen o dejen de escuchar. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te he hablado. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Como este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Bendito el Santo de Israel. El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Pero recuerda que había endechas y lamentaciones y ayes. O sea, era una información amarga. Bendito el Señor. Pero dice que lo comí y en mi boca fue dulce como miel. Bendita palabra. El creyente, amados hermanos, es de procesos. Procesos de la conversión, la justificación, la santificación, la glorificación, como una planta que hay que esperar. Procesos, la fotosíntesis. Y nosotros cuando sembramos una planta necesitamos esperar el proceso. Cuando podamos una planta necesitamos esperar el proceso. Y todas las mañanas miramos la planta y como que no hay avance. Pero a la mañana siguiente pues la planta está hermosa y frondosa. Y seguimos alimentándola y dándole sombra, dándole calor y dándole agua. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros, de la iglesia, de la congregación, del pueblo del Señor? Quizás Dios quiere esto, una época de incertidumbre, de lejano horizonte, de futuro incierto, cambios dramáticos, pero seguir enraizados en la vid verdadera. Aunque todo tiemble a nuestro alrededor, el justo estará allí firme como la palmera. Bendito el nombre del Señor. Estaremos fieles a nuestros principios, estaremos fieles a nuestros ideales. La figura de la simpleza, de vivir la vida simplemente, de esperar que cada día tenga su afán, la vida en nuestro secreto con Dios.
en la intimidad con nuestro amado Señor. A su nombre sea la gloria. En nuestra forma simple, natural, sin la gran competitividad del mundo como antes lo conocíamos. ¿Qué pastor tiene la mejor convocatoria? ¿Qué pastor tiene la mejor camioneta? ¡Qué vergüenza, amados hermanos! Pero qué bueno que estemos en esta simplicidad, sin ostentaciones, sin grandezas, simplemente ser lo que somos en el interior de nuestro corazón, y como la planta todos los días estar floreciendo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Todas las preguntas tienen respuesta, pero es de la soberanía de Dios darlas en el tiempo que Él así lo determine. Libro de Hechos, preciosa presencia del Señor. Hechos capítulo 17, el versículo 28, dice la palabra: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y listo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. ¿Qué Dios nos ordena? Seguimos fieles a la orden dada por Dios en esta época nunca antes vivida. Preservamos el fuego de la unción sin la cantidad o cientos de personas a quien tendríamos que estar agradando con nuestra conducta, porque podríamos pensar en el qué dirán, o porque necesitábamos sostener una infraestructura o un costo de operación. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida en esta época? Lucas capítulo 21, versículo 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, y no se preocupen, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Para los que esperan en nuestro amado Señor Jesucristo, los que estamos esperando con paciencia, en vuestra paciencia poseed vuestras almas. El capítulo 8, el versículo 15, dice la palabra del Señor de una forma preciosa: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen y retienen y preservan la palabra oída. Y después de preservar la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Oh, aleluya. Con solo el ideal de amar a Jesús de Nazaret desde el fondo de nuestro corazón. El libro de Salmos, el capítulo 37, esperando que Cristo se forme completamente en nosotros. Guarda silencio ante Dios, espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Me gusta la parte A del versículo: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Romanos capítulo 2, versículo 7 del libro de Romanos. Que esta palabra llegue al corazón del oyente, de aquel que lo necesita. Romanos capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa vida eterna que se nos ha preparado a los que estamos perseverando y preservando el bien, y estamos buscando la gloria de nuestro amado Señor. Otra gloria, la gloria de los hombres, hoy ya no está en nuestro vocabulario. Ya no se pueden reunir a cientos, ya no podemos ver un solo hombre reunir 100,000 personas en un escenario. Ellos están encerrados cuidando sus millones, pero algunos estamos esperando la verdadera gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la fe y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No es otro el mensaje, amados hermanos, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras nos dé la esperanza. No es otro concepto. No es aquel templo o aquella estructura, es la paciencia y la consolación de la enseñanza de la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestro cerebro y en nuestras acciones. Separado de mí, nada podéis hacer. Amado Señor, esta preciosa tarde te doy toda la gloria. Alabo y magnifico tu nombre santo y soberano, que reina sobre todo reino, imperio y autoridad.
Magnifico tu nombre, amado mío, mi esperanza y mi gloria, en quien tengo toda mi esperanza. Gracias por esta palabra que trae refrigerio a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestra conciencia. Avívanos en la intimidad de nuestro secreto, donde realmente se probará la casta de la iglesia. Amado mío, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, nunca permita que alteremos la palabra, ni los estatutos, ni las ordenanzas establecidas en el libro. Guárdanos, Señor, de apartarnos a la derecha o a la izquierda. Forja la figura de Cristo en nuestro interior, tatúala en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu, para la gloria y la honra de tu santo y glorioso nombre. Vivifica tu palabra en nuestro interior, aquí en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Charles Montoya. Mañana por estos mismos medios estaremos transmitiendo un mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.